Bueno, con nosotros está el gran Dante. Vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de creación, de literatura, vamos a hablar de Drácula, de vampiros, de creación literaria de terror. Y como estamos hablando de Halloween en estos días, Dante nos va a contar qué autores de todos los que ha leído hasta el momento son los que le han llamado la atención con respecto a terror y a este género vampiresco. Creo que para dirigir la discusión hacia la creación, empezaría yo hablando, pues una de las últimas autoras que pues me reventó el coco fue Shirley Jackson, autora de mediados del siglo XX, gringa, misántropa, aburrida con la vida, alcohólica, depresiva, vuelta mierda, básicamente. Mamá del mundo patriarcal, y en sus libros lo plasma. Me leí 3 libros de ella, uno es Hangsaman, otro es Siempre hemos vivido en el castillo y La maldición de Hill House. Creo que la tomo a ella y creo que uno de los grandes epifanías que tuve con ella fue la importancia del estilo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de terror, pues uno está acostumbrado a historias que tienen un monstruo que van en linealidad con un clímax de algo terrible que sucede, pero ella no necesariamente utiliza eso. Y es como una de las convicciones que tengo yo, es que el estilo es la vida. ¿Sí? Sin estilo no hay ni siquiera personalidad, ni siquiera tono de voz. Entonces, pues para hablar de ella, creo que su mejor libro es Siempre hemos vivido en el castillo, un libro que trata sobre una familia que vive en una casa. Mi punto de vista es como Los Locos Adams tomados en serio. Los Locos Adams si no fueran comedia. Porque es una familia a la que todo el pueblo odia, que tienen un secreto terrible, y una de sus habitantes es la protagonista del libro, que se llama Mary Catherine Blackwood. ¿Qué pasa con este libro? Lo que sucede es como está planteado en primera persona, todo lo que vemos lo vemos a partir de los ojos de Mary Cat. Y como tantos otros autores, pues Shirley Jackson aquí utiliza un narrador no fiable, no podemos confiar en que lo que nos está diciendo Mary Cat sea lo que sucede. Entonces el terror reside ahí. Ahí es donde está realmente, o donde Shirley Jackson pone el ojo, pone la bala también, donde ataca, y es cómo los universos que tenemos dentro de nuestra cabeza siempre nos están desbordando. Que eso es más o menos lo que querían personificar Mary Shelley con su Frankenstein y Bram Stoker con su Drácula, cómo esos monstruos inconscientes lo desbordaban a uno, pero entonces aquí ya no necesitamos un monstruo, ya no es, porque nuestra propia cabeza es, y eso viene claro desde Poe. O sea, Poe es el primero, digamos, que nos mete la casa embrujada en la cabeza. El terror moderno nace ahí por eso, pero lo que hace Shirley Jackson es que en el estilo resida toda esa tensión. ¿Por qué? Porque por ejemplo, los personajes de Poe igual son muy activos, entre comillas, matan, son asesinados, están moviéndose, huyendo o persiguiendo a alguien, descubriendo un crimen o cometiéndolo, están todo el tiempo en la acción. Acá no, acá un crimen ya fue cometido hace 6 años y nosotros empezamos en la cotidianidad de una familia que vive con el crimen cometido, no se sabe quién lo cometió, no nos interesa ni siquiera la atención está en descubrir quién lo hizo. Lo importante es cómo viven los personajes con eso que sucedió. Entonces, eso hace que, como no tenemos un crimen a resolver ni una tensión desde la primera página diciendo no, es que tenemos que llegar a esta resolución, lo que hace que haya una tensión psicológica es la personalidad de la protagonista y cómo ella se relaciona con el mundo. Entonces tiene cosas curiosas, como por ejemplo, ellos viven como en un mundo autocontenido y llega un personaje a romper ese equilibrio. El personaje es lo más MacGuffin del mundo, o sea, realmente es una excusa para darle a la historia arranque, pero este personaje traspasa, digamos, el orden establecido en esa casa, y Mary Cat lo siente y ella no quiere que el personaje se quede. Entonces ella tiene como unas suertes de artefactos o artilugios o rituales que permiten que su mundo sobreviva. Entonces ella entierra cosas en el jardín, o ella tiene un libro clavado con
con una estaca en un árbol. Y el día que esa persona llega, ella va a mirar su libro y efectivamente el libro se cayó. Y ella vuelve a poner el libro ahí. Nunca el libro nos va a decir, sí, efectivamente hay una correlación entre estas dos cosas. Lo importante es que el personaje lo cree. Es lo que Jung llamaría la realidad psicológica. No importa si para mí Dios no existe, pero Dios es real en lo cotidiano y en lo social. Dios tiene consecuencias. Dios actúa sobre el mundo a través de las personas que creen en Él, a través de sus símbolos. Entonces esas son las realidades psicológicas de las que habla Jung. No importa si yo me leo las cartas hoy y me sale que se va a morir alguien y se muere o no se muere. Lo importante es qué sucede cuando a mí me sale que alguien va a morir o que está la muerte rondando. ¿Qué hago yo? ¿Cómo se transforma la persona a partir de los símbolos o las experiencias? Entonces Shirley Jackson hace eso. Ya nos da un libro en el que un narrador no fiable nos está contando cómo su mundo se derrumba, pero nosotros, a partir de pues, el distanciamiento de lectores, podemos entender que puede que no se derrumbe y sin embargo se derrumba. Sin embargo, como es un mundo, ¿quiénes somos nosotros para decir que no se derrumba? Y eso lo hace a partir del estilo, de que no necesariamente haya una tensión en la historia, sino que el estilo mismo, la forma de usar las palabras, crea una tensión. Creo que la forma que mejor lo entiendo es, uno no necesita volar, sino caer con estilo, como Buzz Lightyear, como decía. Toda historia a la final, siempre vamos a estar lidiando con un lector anónimo que puede que nos crea o no. Viaje pues del escritor es lograr que alguien nos crea. Y por eso la verosimilitud es tan importante, que ese es otro tema grande también. Pero llegar al final del libro sabiendo que igual el lector sabe que es una ficción, sabe que es un pedazo de papel que le está haciendo alucinar con unas letras. Sabemos eso, pero que cuando llegue a la última página el lector diga, uy, jueputa, qué caída con estilo. ¿Sí? Ese es el estilo, digamos, la importancia que yo le encontré a Shirley Jackson, que es esta cuestión de desbordar la palabra para que cree mundos. Cuando aceptamos entonces que la ficción siempre va a lidiar con la resistencia que tiene alguien para creerle o no el cuento a uno, pues uno siempre va a caer. Y ahí es donde Buzz Lightyear no vuela, sino cae con estilo. Escribir es caer con estilo. Por eso el estilo es tan importante para un escritor o pues para cualquier ejercicio de escritura.